Y el título de esta serie extendida de estudios es David, del pecado a la redención. David, del pecado a la redención. El propósito de esta serie de estudios no es ser un sermón biográfico, no es ser un mensaje que trate sobre la biografía o sobre la vida de David. El propósito de esta serie de estudios es enfocarnos en tres textos bíblicos que están íntimamente relacionados entre sí. Pero no quiero que olvide el título de esta serie de estudios o de mensajes, porque aquí está el propósito, aquí está el corazón, el alma de lo que creo yo, esta parte de la vida de David quiere transmitirnos no solamente a los contemporáneos que estaban ahí con David, no solamente a los cristianos del primer siglo, sino a todos los creyentes desde que se terminó la escritura hacia adelante. Es que esta historia de David quiere llevarnos precisamente del pecado a la redención, tal como sucedió en la vida de David. ¿Y cuáles son los tres textos que queremos estudiar? Son el segundo libro de Samuel, de los capítulos 11 al 18, ¿ya? No son los 7 capítulos o los 8 capítulos los que tratan específicamente de todo este mensaje, ya hay algunos textos, algunos pasajes entre medio que tienen que ver con algunas guerras, con algunas derrotas o victorias, pero para que usted lo tenga ahí, el texto más claro, más definido es el segundo libro de Samuel, de los capítulos 11 al 18, posteriormente el Salmo 51 y finalmente el Salmo 32. Así que en este viaje del pecado a la redención, en este viaje que comienza en el valle de sombra de muerte y que asciende hasta las montañas del perdón y de la redención para apuntar hacia la cruz de Cristo, que es el clímax de la historia de la redención. Por eso está en nuestra portada una pintura de un pintor de un tiempo atrás, ya con el rey David el arpa, pero apuntando finalmente hacia la redención, la cruz de Cristo. Para poder identificar de manera poética también estos tres textos bíblicos, en el segundo libro de Samuel encontramos lamentos de pecado y lágrimas de muerte. Lamentos de pecado y lágrimas de muerte. En el Salmo 51 podríamos titularle que son cánticos de arrepentimiento. Aquí el rey David viaja desde el lamento, desde las lágrimas, que son testigos, los capítulos 11 al 18 del segundo libro de Samuel. Aquí el rey David nos lleva a un cántico de arrepentimiento y el Salmo 32, que es el cántico del perdón o cánticos del perdón. Y queremos identificarlo de esta manera porque siempre el pecado trae a la luz la muerte. El pecado siempre está relacionado con el lamento, con las lágrimas y con la muerte. Nunca el pecado puede, ni debe, ni estar relacionado con la alegría. Pero el Señor en su misericordia y en su gracia permitió no solo a David, sino a todos aquellos que proceden al arrepentimiento poder ir del lamento del pecado al cántico del perdón. Y ese es de alguna manera el viaje, el viaje por la historia de la redención que nos ilustra este segmento específico en la vida de David. Y hoy día lo que yo quisiera hablarles es de la naturaleza del pecado. Así que de alguna manera vamos a estar hablando un poquito de la doctrina, aunque no en un lenguaje propiamente tal de doctrina, pero sí vamos a estar hablando de la naturaleza del pecado. Y para eso quiero que vayamos a nuestro texto bíblico para saber de qué estamos hablando, ¿ya? Para que usted lo lea con sus propios ojos, puede que hayan hermanos o hermanas que están aquí por primera vez o no recuerdan nuestros estudios anteriores. Vayamos por favor al segundo libro de Samuel, capítulo 11, que está proyectado ahí en pantalla. El segundo libro de Samuel, ahí lo tiene al frente,
en la traducción de Reina Valera 1960. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. David y Betsabé se titula este capítulo, que he titulado Lamentos, lamentos de pecado y lágrimas de muerte. Dice así el versículo 1: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general, el general de sus ejércitos, y con él, junto con Joab, envió a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, que era un pueblo ahí cercano, vecino, fronterizo de Amón, y sitiaron a Rabá, que era una ciudad. Pero David se quedó en Jerusalén. Cuando, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió un día, durante este tiempo ahí que está narrando Samuel, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer que se estaba bañando, que la había visto él, y que le dijeron sus siervos: aquella es Betsabé. En otros libros, como Crónicas, se le menciona como Betsúa, Betsabé, quien era hija de Eliam y mujer de Urías Eteo. Urías Eteo o Urías Elitita era uno de los 30 valientes de David, es decir, Urías era parte de ese grupo, una especie de guardia pretoriana, como la tenían los emperadores romanos posteriormente, uno de sus más fieles soldados y valientes. Betsabé, la mujer que se estaba bañando y a la cual David había visto y la había codiciado, era esposa de Urías Eteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó, vino ella a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Recuerden que ese texto, en otras traducciones, por ejemplo, como la NBI o la Biblia de las Américas, hace referencia y al énfasis de que ella había hecho su rito ceremonial después de su menstruación, ¿ya? ¿Y por qué el autor nos dice esto? Quiere despejar toda duda de que el embarazo posterior de ninguna manera pudo haber sido de Urías, sino sola y exclusivamente de David. Por eso está ese texto ahí. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta o estoy embarazada. Ya este es el texto que hemos leído estas últimas semanas. Las jueves anteriores he tratado de explicar algunos detalles, de hacer el énfasis en el texto, explicar de alguna manera qué es lo que significaba esto del tiempo en que los reyes iban a la guerra, el por qué ese era el deber de David y no fue su siesta hasta tarde, su pereza, etcétera, etcétera. También yo mencioné en los jueves pasados un poco este proceso que se identifica de caída, de deslizamiento. Un hombre maduro que después de haber tenido muchas batallas, muchas victorias, de haber conquistado Jebús o Jerusalén, que es llamada posteriormente la ciudad de David, que no había logrado Saúl ni ningún otro juez o caudillo antiguo de Israel. Así que se identifica que con toda seguridad David se sentía confiado en sí mismo, después de disfrutar victorias, prosperidad. Fue desobediente quedándose en casa, cuando el autor divino nos dice que era el tiempo en que el rey David debía haber estado al frente de la guerra, al frente de sus huestes. Él se quedó en casa cuando debería haber estado en el campo de batalla. Estaba ocioso, sin nada que hacer, acostado al atardecer. Se dio a la complacencia, a la indulgencia. Se dio libertad o le dio libertad a sus deseos carnales, a sus deseos sexuales, cuando debería él haber estado autodisciplinándose. En otro mensaje voy a entrar más en detalle cuáles serían los consejos
que podríamos tener hombres y mujeres para luchar y vencer el pecado. Pero si usted va leyendo y va escuchando ahora conmigo, usted, yo creo que ya va dándose cuenta de algunos de los hierros de David y el consejo o lo que deberíamos hacer para evitar justamente este deslizamiento o este descuido. Fue descuidado David permitiendo que sus ojos vagaran, que sus ojos se rindieran a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, como lo menciona posteriormente el apóstol Juan en su primera carta. Finalmente, todo soldado cristiano, si estuviese Carlitos Cerda el año pasado hablando de esto, él nos diría, por la serie de estudios que tuvieron con los jóvenes y señoritas, el soldado cristiano nunca debe descuidar su armadura. Ni el hombre más victorioso, ni el hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, ni el hombre que conquistó pueblos, conquistó ciudades, que derrotó gigantes, que tenía el anhelo de construir, edificar una casa para el Dios al cual él amaba, ni siquiera ese hombre o ese tipo de mujer victoriosa debe descuidar su armadura cada día en la mañana. Ningún hombre o mujer debe sentirse confiado en sí mismo, en sus victorias, en su prosperidad. Ninguno de nosotros debería sentirse confiado en su experiencia, en que ya hemos derrotado el pecado en jornadas anteriores. Ninguno de nosotros debe darse la licencia de desobedecer la ley de Dios, que es clara, que es prístina. Ninguno de nosotros debería estar ocioso. El ocio es muy diferente al descanso, al reposo o incluso a poder jugar en algún momento. Jamás nosotros debemos autocomplacernos, es decir, ser indulgentes o darle rienda suelta a nuestros pensamientos, a nuestras codicias, a nuestras fantasías, no dejar que nuestros ojos vayan. Quiero volver a repetirlo como lo he hecho cada una de las 2 o 3 semanas. El Señor nos advierte en Jeremías capítulo 17, y aquí ya vamos entrando, ya no vuelvo al texto en sí, sino que voy a tomar esta experiencia de David para enfocarnos en la naturaleza del pecado. Y Jeremías nos advierte, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hoy día, si usted habla con cualquier antropólogo, con cualquier humanista, ¿qué le va a decir? Que la esperanza del hombre, la esperanza de nuestro planeta Tierra, la esperanza de nuestra civilización moderna, contemporánea, es el hombre. Pero ¿qué es lo que nos dice Dios? ¿Cuál es el veredicto de Dios? El corazón del hombre es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? El Señor Jesucristo lo confirma posteriormente en Marcos 7. Por favor, hermanos y hermanas, usted no piense que por repetir estos textos usted ya los conoce o los entiende. El error de David fue el no perseverar en recordar la ley de Dios. Como les dije al principio, cuando les saludé, los reyes tenían la obligación todos los días de su vida, eso usted lo puede encontrar en Deuteronomio, todos los días de su vida los reyes debían leer la Biblia, debían repetirla, memorizarla y deberían obedecerla todos los días y debían escribirla con su puño y con su letra. Entonces, hermanos, ¿por qué nos rendimos ante el pecado? ¿Por qué olvidamos la palabra de Dios y la advertencia que nos dice, que es la que repite Cristo a propósito de Jeremías, Marcos 7, 21 al 23? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, avaricia, maldades, engaño, lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Debemos identificar de dónde surgen todas nuestras maldades, aún siendo creyentes.
que es de nuestro interior. Ahora, no es el corazón propiamente tal, porque el corazón lo que hace es bombear sangre, ¿cierto? El corazón lo que hace es... El corazón lo que hace es un músculo, ¿verdad? Y bombear sangre. Pero en el vocabulario hebreo, judío, el corazón, el alma, es el asiento de nuestro ser espiritual. Y de ahí entonces emanan todos los malos pensamientos, los malos deseos. En contraste, en respuesta a qué dice esto el Señor Jesucristo. Los fariseos estaban preocupados de que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. ¿Ya? A veces las mamitas, los papás estamos preocupados de eso. Y efectivamente nos podemos enfermar si no lavamos nuestras manos. Pero ¿cuál era el propósito de los fariseos? Era acusar a los discípulos de Cristo de que sus manos cochinas iban a contaminar espiritualmente o ceremonialmente su corazón. Y Cristo le dice, de ninguna manera pongan el foco, el énfasis, no en las tradiciones de los hombres, no en el legalismo, porque esas interpretaciones de que las manos sucias iban a contaminarle de alguna manera espiritual eran tradiciones orales, no era lo que decía Dios. El énfasis de Dios es ocúpate de tu corazón. ¿Por qué? Dice el autor de Proverbios, porque de él fluye, mana la vida de hombres y de mujeres. Entonces a veces nos preocupamos en las cosas externas y olvidamos que la naturaleza del pecado está dentro de nosotros, ¿ya? A veces estamos preocupados, ¿verdad?, de cómo nos vestimos, de lo que estamos haciendo, si nos pintamos, si no nos pintamos. Hay ciertas iglesias, ¿verdad?, que están preocupadas si la mujer se corta el pelo, si no se corta el pelo, si se puso un poquito de sombra en los ojos, y ponen el énfasis, al igual que los fariseos, en lo externo. Y olvidan que la pudrición y la corrupción del hombre está en nuestro interior y en nuestro corazón. Por eso debemos entender la naturaleza del pecado, y eso es lo que Dios quiere para nosotros, que entendamos, que seamos sabios, pero no sabios como lo fue Salomón, porque también, como lo dije en la introducción hace varios jueves, podemos tener toda la sabiduría del mundo. De hecho, no hubo otro hombre tan sabio como Salomón, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, el hombre perfecto, el hombre Dios, ¿cierto? Pero podemos tener toda la sabiduría y conocer todas las cosas y saber el nombre de cada planta, de cada operación matemática, aritmética, y dar ensayos y presentaciones, disertaciones como lo hizo Salomón. Pero ¿de qué sirve esa sabiduría intelectual? Si finalmente Salomón, al igual que David, se ocuparon de las cosas de la carne, se ocuparon de satisfacer los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida. No en el caso de David, pero sí en el caso de Salomón. Es decir, cuando él empezó a sentir que era admirado, que venían las reinas de otros reinos, los hombres, ¿verdad? Y le rendían pleitesía y admiración suprema a la inteligencia de Salomón. Pero ¿qué olvidó Salomón? Su propio corazón. Olvidó la naturaleza del pecado y en vez de ocuparse en la escritura, en seguir redactando la ley, en seguir transcribiéndola día tras día, leerla, memorizarla, recitarla, está comprobado que cuando nosotros escribimos, nuestro cerebro sigue aprendiendo. Es decir, cuando ocupamos todos nuestros sentidos, cuando leemos, cuando hablamos en voz alta, cuando enseñamos lo que hemos aprendido. Por eso el misterio del discipulado, porque cuando el maestro discipula, está volviendo a aprender junto con su discípulo. Y cuando el discípulo enseña a otros, vuelve a aprender junto con su nuevo discípulo. Cuando escribimos, estamos reafirmando ese conocimiento en nuestra muñeca, en la memoria de nuestra musculatura, pero hay otro músculo más importante que hay que cuidar, que es nuestro corazón. Y ahí debemos estar atentos. Ahora, el problema del corazón es cómo lo alimentamos, es lo que ponemos dentro de nuestra alma. Por eso, de alguna manera, este es un deslizamiento, es un proceso. David no peca solamente
cuando toma, yo creo que persuade engañosamente a Betsabé, es mi convicción, ¿ya? Es una especulación, y yo respondo por eso, ¿ya? Pero yo creo que él engañosamente, como lo hizo con Urías, de la misma manera atrae a Betsabé a su templo, la toma, duerme con ella. El pecado ahí solamente sale a la luz. El pecado comienza antes, cuando David comienza a codiciar mujeres, comienza a acumular mujeres para sí mismo, cosa que en la ley, en el mismo Deuteronomio, Dios había previsto para los reyes de Israel el que no acumularan caballos, que no acumularan ejército, riquezas, ni mujeres. Ahora, en más de alguna conversación, alguien me ha dicho por ahí, bueno, pero es que estaba permitido tener más mujeres. O sea, cuando dice muchas mujeres, ¿cuántos son muchas mujeres? Dos. Porque Cristo va a Génesis, ¿verdad? ¿Y cuántas mujeres eran para Adán? Una sola, su esposa Eva. ¿Y cuántos hombres eran para Eva? Uno solo, su esposo Adán. Así que esas interpretaciones que dan algunos maestros a veces eh, de manera muy flexiva, no recuerdo la palabra, ¿verdad? Es que ya están comenzando en ese mal camino. Mire lo que dice 1 Corintios 10, que lo leímos el jueves pasado. A propósito de que el pueblo de Israel en el peregrinaje del desierto, ¿se recuerda? Leímos 1 Corintios 10, nos dice que ellos murmuraron en el desierto, fueron idólatras, torcida. Ahí me dice Francisco, ya una interpretación torcida de cuánto eran muchas mujeres para sí mismos. Y en Corintios 10 vemos una serie de pecados del pueblo. Y es muy interesante, se los vuelvo a repetir, versículo 6, Corintios 10, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, los pecados eh, eh, que tuvo Israel, dice son ejemplo para nosotros. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya dejado registrado toda esta idolatría, este pecado de Israel? ¿Para qué dice? Versículo 6, para que no codiciemos. Y aquí está la naturaleza del pecado, hermanos y hermanas, la codicia. ¿Para qué el Señor nos deja toda esta narrativa como ejemplo para nosotros? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11 de Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos, para advertirnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, o este último tiempo que estamos viviendo. He tratado de hacer un seguimiento al concepto de la codicia y es maravilloso cuando uno empieza a estudiar la escritura, uno descubre realmente cómo el Señor nos amonesta, nos advierte. Y el problema de la naturaleza del pecado radica en la codicia. ¿Se recuerdan el Pentateuco? El Decálogo, los 10 mandamientos. ¿Cómo concluye? ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás, ¿cierto? Yo espero que algunos se sepan ahí el decálogo, alguna vez les di la tarea, ya cuando a duras penas fueron capaces de decir 2 o 3 mandamientos, ya, pero todo el decálogo concluye con no codiciarás. No codiciarás la mujer de tu prójimo, su casa, sus propiedades, etcétera, ¿ya? No codiciarás. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Ellos codiciaron cosas malas. Y el Señor, el Espíritu Santo, deja registrados estos eventos, según Pablo, el autor inspirado de Corintios y de otras cartas. ¿Para qué? Para que nosotros no codiciemos. ¿Se recuerda cuando viene este joven rico que le dice a Jesucristo que ha cumplido toda la ley y le pregunta qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Se recuerdan que hubo un mandamiento que no fue mencionado? No codiciarás. Y Cristo lo confronta con su codicia, ¿se recuerda? El problema era el corazón del joven rico, no las propiedades, porque hace una semana atrás nos enseñó el hermano Cristian Vega de un hombre que probablemente tenía tantas riquezas como el joven rico. ¿Se recuerdan? Bernabé, el hijo de Consolación.
Y sin embargo, él se desprendía de sus propiedades para bendecir a otros. Obviamente no vendió todas sus cosas porque después él tuvo que costear sus viajes, ¿verdad? Misioneros, probablemente también ayudó al apóstol Pablo a sostenerlo, pero se dan cuenta que el problema no son las riquezas ni la propiedad como el marxismo nos quiere hacer creer, con nombres más modernos llamados progresismo y otras cosas, ¿ya? El enfrentamiento social, todas las vidas importan o las vidas negras importan o el feminismo radical. Bueno, es el mismo monstruo con diferentes capas y con diferentes disfraces. Es hacernos creer que el problema está otra vez afuera del hombre, o en las propiedades, o en el estrato social, o en la cuna que nacimos, o en los privilegios. El problema está en el corazón del joven rico. No es lo que él tiene, porque de la misma manera Bernabé tuvo las propiedades, pero él no codició. ¿Qué significa la palabra codicia? La palabra codicia estuve buscando ahí en las palabras, en la famosa diccionario Strong y Bain que algunos maestros conocen, y todas sus derivaciones, sus conjugaciones, su etimología, etc. La palabra codicia puede ser positiva o negativa, va a depender del contexto. Es decir, a veces la codicia, no en español, pero sí en su palabra original, puede significar un buen deseo, es decir, desear ardientemente algo o a alguien. Entonces, por ejemplo, el rey David podría codiciar o anhelar o desear fervientemente la presencia de Dios. En ese contexto es un buen deseo. Pero en el contexto negativo, la codicia es un deseo ardiente, anhelante de tener o de poseer aquellas cosas que están prohibidas para el hombre o para la mujer. Entonces, la codicia es un deseo intensivo. La codicia es un deseo ardiente o ferviente de tener algo. En este caso, el joven rico, él deseaba ardientemente sus riquezas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque no quería desprenderse de ellas. A él le dolía desprenderse de sus propiedades. Ese es un deseo profundo, anhelante. Eso es la codicia. Es un deseo que tú no eres capaz de eliminar, de anular o de dejar sin efecto. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel en el peregrinaje del desierto y que nos transmite el apóstol Pablo? Ellos tenían un deseo ardiente de tener un ídolo, una imagen del Dios que los sacó de Egipto. Y en el momento que el líder se va y que se demora unos días, que no está presente, ese deseo ardiente de adorar algo, una imagen, se hace presente a tal punto que el mismo Aarón tiene que satisfacer ese deseo ardiente, profundo de adorar una imagen, en este caso el becerro de oro. En otros momentos ellos desearon ardientemente, codiciaron agua, codiciaron otras cosas. En otro momento, los hombres israelitas codiciaron mujeres extranjeras. ¿Se recuerdan? Lo dice Pablo ahí, en el mismo Corintios 10. Murieron miles, 23.000 parece que dice, si mi memoria no me falla. Murieron aquel día más de miles de hombres. ¿Por qué? Porque tuvieron un deseo vivo, como lo dicen algunos de estos diccionarios de Strong y de Vine, un deseo vivo de tener a estas mujeres extranjeras y no bajo el vínculo del matrimonio, sino simplemente bajo un no vínculo que era la fornicación. La codicia está en el centro de la naturaleza del pecado. Otros lo llaman también la avaricia, la idolatría, etcétera, pero estoy dentro del contexto de lo que estamos viendo. Por eso dice el apóstol Pablo en Corintios 10, versículo 12, a continuación de no codiciemos cosas malas, así que el que piensa estar firme, miro que no caiga. Porque efectivamente cuando creemos como David, cuando somos autocomplacientes con nuestras victorias, entonces es cuando es inminente la caída en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, yo podría tener 30 años de pastorado, 40 años de pastorado al servicio fiel de la iglesia del Señor, pero en el día 1 después de los 40 años, si yo creo estar firme,
con toda seguridad la inminencia de la codicia y del pecado está ahí latente. Por eso Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga, es decir, nos vuelve a advertir de la naturaleza del pecado y de las codicias de nuestro corazón. Pero nos da la esperanza en el versículo 13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los va a dejar ser tentados, a ustedes ni a mí, más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Por tanto, amados míos, dice Pablo en Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Hay una historia ahí en Números y que es para titular un mensaje, ¿ya? Me gustó mucho como título, La tumba de los codiciosos. No sé si ustedes, los que han leído Números, recuerdan ese texto. La tumba de los codiciosos. Y eso es para hacer un mensaje y titularlo porque es como muy dramático. La tumba de los codiciosos. Y ese es el nombre que se le puso a un lugar donde murieron los codiciosos. Por eso se le puso en hebreo, pero nosotros nunca vamos abajo, ¿verdad?, a la traducción que generalmente tiene la Reina Valera para alguna de las palabras que, no sé, Kiriat Arba. Y uno dice, ok, pero generalmente tienen un significado. Vayamos por favor ahí a Números capítulo 11. Y en esta búsqueda de la naturaleza del pecado de la codicia, mire el Señor lo que nos deja para ilustrar lo que sucedió en el corazón de David, en el corazón de Sansón, en el corazón de Salomón, del joven rico y a lo mejor de nosotros mismos, cuando hemos querido, cuando hemos deseado vivamente algo que no nos corresponde, que no es privilegio nuestro tenerlo, ni codiciarlo, ni mucho menos hacer lo propio. Números capítulo 11. El título dice ahí, no voy a proyectar para avanzar un poquito más rápido, Jehová envía codornices, ¿ya? Jehová envía codornices. Estos pajaritos, estas avecitas bien bonitas que son para comer. Aunque en estos tiempos muchos se sentirían ofendidos, ¿verdad? Porque van a comer codornices, como que si estuviesen matando y cocinando casi a seres iguales al ser humano. Dice Números capítulo 11, verso 1, mira, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Es decir, la paciencia de Dios ya estaba llegando a su límite. Versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, el típico intermediario, ¿cierto? O el modelo intermediario que siempre es Moisés, que después apunta a Cristo. Dice, y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera, mire el peligro de relacionarse con aquellos no extranjeros para nosotros, para la iglesia del Señor, los no creyentes, ¿ya? Cuando debemos relacionarnos, formar vínculos, el vínculo más cercano, más íntimo que es el matrimonio, solo con los creyentes. Dice el versículo 4, números 11, y la gente extranjera que se mezcló con ellos, mire la palabra, tuvo un vivo deseo. Qué manera gráfica de expresar esto. Esta gente extranjera que se mezcló con ellos, con los israelitas, tuvo un vivo deseo. Suena bonito, incluso suena hasta bonito. Tuvo un vivo deseo. Pero esto es la codicia, dicho de una manera, un eufemismo, ¿ya? Es decir, algo bonito para algo que es feo. Tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Se da cuenta ese vivo anhelo, deseo, la codicia? ¿Qué manera de ilustrar la palabra de Dios se interpreta a sí misma, ¿cierto? Es decir, los seres humanos no podemos encontrar maneras mejores que la misma escritura ilustrando la misma escritura. Mire, los extranjeros
tuvieron un vivo deseo de comer carne. Y los hijos de Israel copiaron esto y llegaron a llorar. No sé si usted ha visto a los niños, a los pequeños, cuando quieren un juguete, ¿qué es lo que hacen? Lo codician o no. Cuando es un juguete que no es de ellos, lo codician. Podríamos decir como padres, ¿verdad? No, mi hijo tiene un vivo deseo por el juguete del vecino. Suena bonito, ¿verdad? Pero es un eufemismo para la codicia. ¿Y qué es lo que hacen los niños? Lloran y hacen un escándalo, ¿cierto? Un escándalo por el juguete y los papás más encima le consienten en su vivo deseo. ¿Qué es lo que le están enseñando a los hijos? Que la codicia por algo que no les corresponde es positivo. ¿Ya? Bueno, el pueblo de Israel se amurró, tuvo una pataleta y comenzó a llorar porque quería comer carne. Dice versículo, bueno, no alcanzo a leer toda la historia, ¿ya? Pero voy a saltarme al versículo 34. Al 31 mejor, ya para no, porque yo sé que la mayoría al final nunca termina leyendo los textos que uno le dice a los hermanos que escuchan, hay algunas y algunos aplicados, pero no todos. Miren lo que sucedió, ¿ya? Versículo 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Es decir, después de que Moisés clamó, después de que el pueblo clamó, finalmente Dios les da esta carne que ellos necesitaban porque estaban cansados del maná. Entonces uno creería, los consintió, ¿verdad? Es un Dios consentidor con Israel, pero cuidado, viene algo más adelante. Versículo 32, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, toda la noche, todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Mire, aún estaba la carne entre los dientes de ellos. Ahora, debe ser muy grotesco la escena, ¿o no? Porque uno puede comer, tiene hambre, ¿verdad? Come, pero esto tiene que haber sido casi una escena dantesca, ¿verdad? Estaba la carne en los dientes, ellos tienen que haber estado con esta codicia, habían llorado, era un deseo ardiente, vivo. Mire, y estaba la carne en sus dientes, no dan ganas de comer más carne, ¿cierto? Después de esta escena. Estaba en los dientes antes que fuese masticada cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Recuerde que plaga es sinónimo de qué? De juicio. Algo sucedió con la carne, se echó a perder, se puso putrefacta, algún parásito, no sé qué cosa, pero Dios juzgó al pueblo. Y mire el verso 34. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataaba. Y uno nunca busca qué significa, pero ¿qué significa bajito? Si usted va en su Reina Valera, la Biblia más simple que podemos tener sin comentarios, dice tumbas de los codiciosos. Ese nombre en hebreo, Kibrot Ataaba, significa tumba de los codiciosos. De hecho, la palabra hebrea para codicia es Ataaba o Ata en sus diferentes conjugaciones. ¿Por qué se llamó aquel lugar así? Por cuanto allí sepultaron ¿a quién? Al pueblo codicioso. Por eso se llamó aquel lugar la tumba de los codiciosos. Hermanos y hermanas, parte de la naturaleza del pecado es entender y conocer nuestro corazón y permitir, como dice Jeremías, que Jehová, que es el único que conoce nuestros corazones, primero pueda hacernos nacer de nuevo, como lo mencionó cierto el día lunes la hermana Raquel ahí en Juan capítulo 3. Es decir, jamás el pecado tendrá una solución humana. Jamás el problema de la codicia tendrá una solución humana. Tiene que haber un nuevo corazón. Jehová tiene que convertir este corazón de piedra en un corazón de carne o un corazón tierno, un corazón vivo, dócil, humillado delante de Dios. Es decir, tiene que haber una vida nueva, un nuevo nacimiento que se produce por medio del arrepentimiento y de la fe. Pero los creyentes,
La naturaleza pecaminosa sigue viviendo, aunque ya está despojada del poder sobre nosotros, es decir, que el pecado ya no nos gobierna. Antes sí, ahora no como creyentes. Así que por eso el apóstol Pablo nos advierte, nos deja el Antiguo Testamento para que no codiciemos, porque efectivamente usted y yo podemos en Cristo, en el Espíritu Santo, empoderados por el Espíritu Santo, podemos no codiciar las cosas que no nos corresponden. Y no muramos en la tumba de los codiciosos. No codiciemos aquellas cosas que no nos corresponden, que no nos pertenecen. Cuando, por ejemplo, un joven quiere tomar íntimamente o sexualmente a una señorita, no es de su propiedad, no le corresponde a ningún joven u hombre adulto mayor hacer eso. Las mujeres no son de ustedes, no les corresponden, no son de su propiedad. Y viceversa también pasa con las mujeres solteras, el de codiciar. Y podemos ponerle muchos nombres, bonitos, románticos, eróticos, de seducción, pero el Señor llama a esto, no codiciarás. Y ese es parte de la naturaleza del pecado en nuestros corazones. Ahora hay esperanza. Tengo mucho más que compartirles con respecto a que la naturaleza del pecado, el pecado en sí, ya no tiene poder sobre nosotros. Entonces, cuando tú y yo pecamos como creyentes, lo hacemos porque queremos y no porque fuimos derrotados ingenua o inocentemente. Tanto David como Salomón podrían haber gobernado sus deseos vivos por las mujeres y mucho más un deseo vivo por la mujer que le correspondía a Urías el Eteo. Así que lo dejo hasta acá el día de hoy, ¿ya? Espero que usted siga leyendo estos textos bíblicos, que estudie y que vivamos vidas sin codicia. Esto puede ser no solamente en el plano de la sexualidad, puede ser en muchas otras cosas, cuando codiciamos el dinero, cuando codiciamos el tener dinero y a veces codiciamos tanto el dinero que no queremos ni soltar los billetes, es decir, queremos tenerlo en la casa, ¿verdad? A veces tenemos el dinero para pagar, lo tenemos ahí en las manos y no pagamos. ¿Por qué? Porque tenemos un deseo vivo por el dinero en sí mismo, ¿ya? Y a veces tenemos los recursos para pagar una deuda y tenemos el dinero libre para pagar, pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos un anhelo vivo, un deseo vivo, codiciamos ardientemente, como ese pueblo codicioso que tenía aún la carne en sus dientes y fue juzgado por su codicia. Así que la amonestación, hermanos y hermanas, es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Recurramos al Señor en oración. Cuando surge este deseo vivo por las cosas que no corresponden, doblemos nuestras rodillas, ocupémonos en leer la Biblia, en escribirla. ¿Cuántos de los hombres y de las mujeres que están planificando el mal, ese mal sería expulsado solamente si aplicáramos nuestra muñeca a escribir la palabra de Dios, o a memorizarla, o a leerla, o a escuchar un video con una predicación? ¿Para qué? Para que no muramos en la tumba de los codiciosos.